Economista Podcast. En MCM creamos una solución integral con conectividad, internet dedicado con seguridad administrada integrada, fibra óptica estable y de alta velocidad, la base que activa tu negocio. MCM Full Empresas, porque evolucionar es una decisión. Hola, ¿qué tal amigos del Economista? Bienvenidos a Futuro 2050, el espacio en el que analizamos las tendencias del futuro que nos afectan a nuestro día a día. El día de hoy nos encontramos con dos invitados muy especiales que son los autores de este libro, Inteligencia Artificial en el ámbito público mexicano, publicado por Flaxo. Nos encontramos con César Rentería y Jorge Ordelín Font, investigadores académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y pues vamos a platicar un poco de pues la inteligencia artificial y especialmente de su aplicación en el ámbito público, ¿no? En la política, en el gobierno, cómo se usa esta tecnología que, digamos, aún sigue siendo reciente, pero ya se está usando en el gobierno. ¿Cómo están, Jorge? ¿Cómo están, César? Todo muy bien, gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar aquí. Y me gustaría empezar preguntándoles un poco por el contexto en el que nos encontramos. Apenas hace menos de una semana, creo que fue el viernes, el gobierno, el ejército estadounidense en particular, designó a esta empresa Anthropic, que es la creadora, digamos, del modelo de lenguaje cloud, como una amenaza para la cadena de suministro del ejército estadounidense, ¿no? ¿Qué implicaciones ven ustedes que tiene esto justamente en el uso de la inteligencia artificial por parte del gobierno? No sé quién quiera empezar. Bueno, creo que es un caso bien interesante que abre al menos dos preguntas que todos los gobiernos, todos los países se deberían de hacer en términos de gobernanza nacional de inteligencia artificial. Pero parto primero algunos detalles del contexto de ese caso para poder discutir más a profundidad las preguntas, ¿no? Anthropic, a diferencia de otras empresas que tienen sus modelos de lenguaje, tienen una constitución a partir de la cual el modelo guía y rige su comportamiento, ¿no? Esa es una característica muy peculiar de Anthropic. De hecho, incluso tienen hasta un departamento de filosofía, ¿no? De filósofos que son los que están haciendo detrás este trabajo de declaración de principios y cómo eso se debería de ver reflejado en el comportamiento de su modelo. Y el otro dato importante es la razón por la cual se declara esta declaración del gobierno de Estados Unidos, particularmente con su relación contractual entre el Departamento de Guerra y Anthropic, ¿no? La razón principal es porque Anthropic se niega a modificar la constitución a partir de la cual está construido el modelo por dos asuntos puntuales. Uno es porque se niegan a que el modelo contribuya a actividades de vigilancia masiva de ciudadanos de Estados Unidos o de otras partes del mundo, y se niega a que se utilice como un instrumento para desarrollar armas automatizadas que tomen decisiones autónomas en términos de a quién atacar, cómo atacar, identificación de objetivos de ataque, ¿no? Eso es la razón que detonó todo el conflicto directamente con el Departamento de Guerra. Y esto nos abre entonces, como decía yo, este contexto y todo lo que sucedió con ese caso, dos preguntas, porque es un tema de establecimiento de principios. ¿Quién los debería declarar? Si los debería declarar la empresa que tiene en última instancia fines comerciales, o el gobierno, ¿no? Que al menos en el papel en última instancia tiene una misión de la protección de la ciudadanía y de la procuración del interés público. En este caso sigue primando y el establecimiento de la constitución de principios desde el lado de la empresa, ¿no? Es un poco el berrinche que hace Trump y el gobierno de Estados Unidos por no poder o no tener las herramientas legales para poder desactivar esa capacidad de regirse por sí mismo, digamos, como empresa, ¿no? Yo creo que es un caso, digamos,
un conflicto positivo porque está del lado positivo, es decir, Anthropic está protegiendo ciertos principios en los que ellos creen, ¿no? Pero la ecuación o el escenario pudo haber sido al revés, ¿no? La empresa tiene un establecimiento de principios o de formas de comportamiento del modelo que el gobierno quiere controlar para que se alineen al interés público, ¿no? Entonces eso creo que es una de las cosas que abre la pregunta: ¿quién debería de establecer esa constitución? Y otra pregunta que a lo mejor es un poco más pertinente para los países del sur global es si este es el mejor modelo, este establecimiento de constituciones y declaraciones de principios es el mejor modelo para países donde, bueno, pues esas empresas no están aquí, no son empresas del norte global y no necesariamente responden a el interés público o las realidades del sur global, incluyendo América Latina. Quiero preguntarles justamente, pues esta pregunta sobre Anthropic está relacionada con su libro sobre la inteligencia artificial en el ámbito público mexicano. Ustedes empezaron con un proyecto que buscaba indagar justamente cómo se estaba utilizando los modelos de inteligencia artificial u otras herramientas de inteligencia en el gobierno. Quiero preguntarles primero, ¿cómo definieron inteligencia artificial para poder iniciar esta investigación? Es decir, ¿qué herramientas de inteligencia artificial ustedes indagaron dentro de las instituciones del gobierno? Ok. Bueno, yo quisiera antes de empezar, o bueno, responderte la pregunta, Rodrigo, como hacer dar algunas pinceladas, ¿no?, sobre lo que plantea el uso de la inteligencia artificial en el ámbito público, ¿no? Que hablábamos un poquito de lo que es Anthropic, del caso de Anthropic. El profe efectivamente comentaba, ¿no?, nos da unas pinceladas del caso, pero esto refleja algo que está pasando no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Es que, a diferencia de otras tecnologías, la tecnología de la inteligencia artificial se desarrolla preponderantemente por el sector privado. Es decir, es posiblemente uno de los pocos momentos en la historia donde el sector público no está desarrollando la tecnología o no tiene un papel preponderante incluso ni en la financiación, ¿no? Es decir, podemos decir las vacunas contra la COVID, etcétera, las bombas atómicas, las grandes tecnologías disruptivas normalmente han sido financiadas por. Esto al mismo tiempo nos provoca en un contexto. El gobierno necesita, en algún contexto, es decir, de establecer relaciones con el sector privado, ya sea por múltiples motivos, ya sea en cuestiones de acceso a datos, ya sea en cuestiones de infraestructura, ya sea, es decir, por algún motivo necesariamente va a tener que estar. Y el otro gran tema que establece es quién, como decía el profesor, bueno, pero quién pone los límites. Entonces, el hecho de que existan dudas de quién pone los límites se agrava cuando hay vulnerabilidades en un Estado democrático, es decir, cuando no tenemos bien claros los roles dentro del Estado. Lo normal en un sistema, pudiéramos decir que idílico, por decirlo de alguna forma, sería que un tribunal, es decir, los tribunales como un poder judicial independiente tuviera que decidir, ¿no?, en este caso, qué se puede o qué no se puede, ¿no? Porque evidentemente aquí hay un uso por parte de la administración pública de qué es seguridad nacional y qué no es seguridad nacional. Qué es interés público y qué no es interés público. Y hasta dónde puede llegar ese interés público y hasta dónde no puede llegar ese interés público. Entonces, eso es algo que es importante tenerlo en la trascendencia de lo que implica la geopolítica, por decirlo, no solamente a nivel global, sino a nivel nacional en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es una tecnología que al propio tiempo, es decir, refleja no solamente en ámbito local, en los ámbitos de los gobiernos para satisfacer necesidades, sino también en un ámbito político, ideológico, etcétera, ¿no? Es decir, tiene un poder verdaderamente inconmensurable. Entonces ahí, bueno, venimos al tema ya de cómo saber. Entonces hay que saber cómo la inteligencia artificial se utiliza en la administración pública. Y claro, no todos los casos pueden ser necesariamente como el de Anthropic, ni van a ser necesariamente como el de Anthropic, ni decimos tampoco que va a ser, pero sí es necesario tener los elementos institucionales, democráticos, etcétera, que nos permita tener acceso a esa información. Y eso es parte del ejercicio que nosotros hacemos. Es decir, es un ejercicio más allá de los datos que podamos hablar, de los números, etcétera. La cuestión es cómo institucionalmente podemos responder a la pregunta cómo se está usando la IA en el sistema, en el ámbito público mexicano, ¿no? Y entonces ahí viene este tema que, bueno, que fue cuando nosotros empezamos a idearlo, porque
responde también a otra necesidad que tenemos, que es que la adopción de políticas públicas y la adopción de necesidades a partir de la evidencia que tiene el país. No podemos o no deberíamos tomar, incluso regular, no deberíamos hacer propuestas en principio si no tenemos, bueno, ¿qué está pasando? No vamos a hacer, es decir, no, sabemos que existe la posibilidad de que exista un Anthropic, pero no en todos los casos son Anthropic ni México, es decir, necesariamente significa que lo esté usando. Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros decidimos hacer este ejercicio, este primer ejercicio, con más de 2.233 solicitudes de transparencia, que, bueno, podremos después dar algunos datos. Y yo creo que una de las cosas más complicadas y que siempre nos han preguntado es cómo definimos el tema de la inteligencia artificial. Y aquí hay otro tema interesante. Los sistemas de inteligencia artificial, es decir, la definición de un sistema de inteligencia artificial es ya bastante, podríamos decir que estandarizada. Se utiliza, en el libro, de hecho, nosotros hacemos un primer capítulo sobre sobre qué se utilizó, pero ese no fue el concepto que propiamente utilizamos en el ámbito de cuando hicimos las preguntas de transparencia. ¿Por qué? Porque necesariamente lo hicimos muy amplio. A lo mejor si tú te lees la pregunta y dices, bueno, esto no es concretamente lo que es transparencia, porque nosotros queríamos obtener la mayor cantidad de respuestas posibles. Es decir, como que no hubiera algún requisito que efectivamente tuviera como algún tipo de limitación en cuanto a la entrega, ¿no? Pero verdaderamente partimos de criterios básicos como análisis de datos, toma de decisiones, pero sobre todas las cosas también tener en cuenta que tiene que tener un nivel cierto de autonomía, de inferencia. ¿Por qué? Porque tuvimos también algunos, incluso hay todo un análisis que hacemos en el libro sobre cuando en el momento que se hizo no utilizamos la IA generativa, es decir, no excluimos del análisis la IA generativa porque consideramos que es decir, por cuestiones metodológicas que se debería incluso de investigar de otra forma, pero nos estábamos refiriendo concretamente a aquellas aplicaciones que con un cierto nivel de autonomía podían resolver o incidir en la toma de decisiones públicas o ya sea asistir o simplemente tomar ese tipo de decisiones. Entonces, si utilizamos palabras tan software, herramientas o cualquier otro equivalente, ¿no? Esa fue la pregunta que hicimos y a partir de ahí obtuvimos, bueno, una cantidad innumerable de respuestas y, bueno, que están descritas en el texto y, bueno, y ahí fuimos decidiendo, ¿no? Que podía, incluso tuvimos temas a veces porque pensamos en unos casos, ojo, también hay una cuestión importante que no siempre como alguien diga que sí, necesariamente va a ser ya. Claro. Y es decir, y nosotros tampoco nosotros nos guiamos por la descripción de lo que nos hacen de la aplicación. Entonces, a partir de ahí decidíamos, de hecho hicimos primero, cada uno decidió de forma independiente y en lo que nos dio trabajo, tuvimos en lo que no teníamos como puntos claros, fuimos viendo, ¿no? A ver si hacíamos el clic o no hacíamos, ¿no? Para identificar qué era, bueno, claro, qué herramientas qué herramientas usando, ¿no? Podían ser. Es decir, no significa que, es decir, no es una cifra, no es totalmente cerrado, porque de hecho puede ser que algún experto venga y diga, ojo, esto puede ser que no sea. Pero ya ahí habría que hacer un análisis mucho más profundo, es decir, sobre tener acceso a datos, cómo funcionan los modelos, cómo están funcionando los algoritmos, etcétera. Incluso el tipo de decisión que está tomando, claro, y cómo se está tomando. Quiero justo preguntarles, me hablaban de las solicitudes de transparencia. ¿Cómo fue el proceso para recabar pues, la información, para preguntarles a las instituciones públicas qué herramientas estaban usando y cuáles fueron los obstáculos que se encontraron justamente al momento de hacer estas preguntas? Bien. El levantamiento se hizo con dos fuentes principales. Una, la principal solicitudes de transparencia y luego monitoreo de medios, ¿no? Monitoreo de medios, obviamente, pues a través de Internet. Las solicitudes de transparencia, nosotros hicimos este levantamiento en 2024, cuando todavía estaba el anterior sistema de transparencia a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Era una plantilla con una serie de solicitudes en términos de declaración de sistemas de IA, formatos de contratación, esquemas de desarrollo, no, es decir, si lo desarrollaron internamente y internamente en qué área se desarrolló, si se contrataron, cuánto costó, quiénes fueron los contratistas, etc. Entonces tenía estos tres elementos, información del sistema, información como técnica y básica descriptiva del sistema, información sobre la forma en que se transparenta la contratación y el uso de datos, elementos de transparencia algorítmica. Y bueno, eso es lo que tenía que ver con las solicitudes de transparencia. Ya con la información en la mano,
hicimos recolección o análisis de otro tipo de información que tiene que ver más ya con la parte de generación de valor público, ¿no? Es en qué actividades administrativas o en qué funciones de gobierno concretamente se están utilizando y cómo están generando valor de cara hacia la ciudadanía o al interés público, ¿no? Esos serían más o menos el mapa. A lo mejor otra cosa que vale la pena mencionar, porque también es parte de los hallazgos del libro, es que como las universidades y hay otras entidades públicas que no son propiamente gobierno, pero sí son, por su carácter, sujetos obligados, encontramos esta otra área que es en la que el libro referenciamos como entidades del ámbito público no gubernamental que están haciendo desarrollos súper interesantes, súper valiosos, que contribuyen a la resolución de problemas públicos. Entonces fue, digamos, como una grata sorpresa ver, por ejemplo, muchas universidades que están involucradas en el desarrollo de sistemas bien interesantes. No sé si me quieran contar sobre los obstáculos, las trabas que tuvieron para acceder, porque creo que ustedes hicieron 2,000 y cacho solicitudes, pero en realidad las buenas fueron realmente pocas, ¿no? Sí, bueno, nosotros además de hacer eso es un ejercicio de transparencia algorítmica, es decir, que es saber en primera instancia dónde se está utilizamos el sistema de transparencia, ¿no? Cómo funciona o cómo funcionaba el sistema de transparencia. La verdad que ese sistema de transparencia nos fue bastante factible, en primera por la facilidad con la que se hacía, y bueno, a partir de ahí hubo un tema importante que es qué hacíamos cuando nos niegan las solicitudes. Si nosotros no tenemos exactitud en cuanto a si verdaderamente cuando la autoridad nos dice, la autoridad que tiene la obligación de transparencia, el sujeto obligado nos dice no tenemos el sistema, es decir, no sabemos cómo verdaderamente comprobar, excepto que tengamos algún otro tipo de información, como nos pasó con ciertas instituciones. Habían ciertas instituciones que ya habían efectivamente declarado que habían utilizado en algún momento en un informe determinado inteligencia artificial o sistemas de inteligencia artificial, y bueno, cuando nosotros hacíamos la pregunta, en algunos casos nos decían no, y bueno, entonces a partir de ahí nosotros le podíamos corroborar y pedirle, ¿no?, a la autoridad, en este caso al INAI, que nos dijera, mire, por favor, si hay una se ha declarado evidentemente de que sí existe inteligencia artificial, ¿no? Y eso nos facilitó bastante poder acceder a ciertas aplicaciones. En otras no tenemos cómo probarla. Es decir, nosotros yo siempre le planteo a las personas que eso verdaderamente es un aproximado. Eso nos da simplemente un estatus más o menos, es decir, una panorámica de la situación. Es un buen ejercicio, pero tiene las limitaciones de usar un sistema de transparencia como el que teníamos. Creemos incluso, es decir, no, esto es una suposición, que el sistema actual no sabemos si puede rendir los mismos frutos, incluso si puede rendir porque el sistema se modificó y la forma incluso, y sabemos que este tema de la pérdida de la autonomía puede tener en algún sentido o no, es decir, puede tener una trascendencia para los resultados que se obtienen. Ese fue uno de los principales temas. En algunos casos incluso tuvimos las respuestas estuvieron testadas, entonces no tuvimos toda la información que nos puede simplemente decir. Y en otros casos incluso yo creo que hay un primer tema hasta de comprensión, ¿no?, de cuando se hace la pregunta, y eso no pudimos dar cuenta a partir de los diferentes tipos de respuestas. Hay la concepción incluso dentro de nuestros funcionarios públicos de qué es inteligencia artificial varía. Entonces ahí tuvimos respuestas desde quien ciertamente nos decía que no, hay quien decía incluso que era un software, hay incluso hablaba de la IA que se aplica en un software determinado, en una plataforma. Ahí incluso estaba en algún otro momento quien estaba hablando de los grandes modelos de lenguaje, como puede ser en ese momento que empezaba ChatGPT, y bueno, hay otras personas que sí nos dieron incluso una respuesta más concreta y más precisa, ¿no? Pero yo diría que son algunas de las principales limitaciones o sobre todo las barreras, es decir, trabas, ¿no?, que uno tiene que, y además son limitaciones de la investigación propiamente dicha. Recuerdo que me contaban que había funcionarios que confundían, por ejemplo, paquetería de ofimática como Office, Excel en general con herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Sí, uno de los hallazgos también más importantes del libro es, creo que ese ejercicio precisamente de solicitudes de transparencia documenta mucho la gran desinformación todavía que hay en general, ¿no?, en general en el país, pero en particular en la función pública sobre lo que es y que no es IA,
qué hace y qué no hace IA, ¿no? Esto en la literatura pues es lo que se denomina como alfabetización de IA, ¿no? Que es estar más o menos informado de qué es, qué no es, qué hace, qué no hace. Más que nada creo que es un elemento muy importante en la formación de los funcionarios públicos, más que nada para que no se convierta en una barrera de adopción en su momento de sistemas de IA en el sector público. Es decir, cuando tú no tienes una formación como funcionario público más o menos formal o dirigida desde un punto de vista profesional, de todas maneras, la IA lo que tiene en comparación con otras tecnologías es que es una tecnología que tiene mucha repercusión en la discusión pública, en la conversación de todos los días, de todo el mundo, en todo el tiempo, ¿no? Eso la distingue mucho de otro tipo de tecnologías. Entonces, cuando tú tienes una ausencia de formación un poco más formal o profesional, de todas maneras te vas a informar sobre la IA, ¿no? Pero las fuentes de información pues van a ser más volátiles o más versátiles, ¿no? Noticias más como de tipo clickbait, conversaciones con los colegas, compañeros de trabajo, con la familia, y eso te va dando una formación ciertamente de lo que es la IA, pero con muchas imprecisiones quizá, sobre todo en las exageraciones de los riesgos y también de los beneficios, ¿no? Como muchas desviaciones de lo que realmente es. Y nosotros encontramos eso, que es una ahorita de las principales áreas de oportunidad para toda la función pública, es la capacitación y el entrenamiento formal en IA, ¿no? Para evitar este tipo de miedos. Es decir, es cierto que hay riesgos a la hora de incorporar el uso de la IA para el trabajo de los funcionarios públicos. Podemos hablar de eso más en detalle, pero no es lo mismo afrontar la adopción de la IA desde la asunción de riesgos que desde el miedo o el rechazo, ¿no? Son dos escenarios diferentes. Desde mi punto de vista, desde la perspectiva de riesgos, que tú entiendes de manera informada cuáles son los riesgos inherentes de la herramienta, ¿no? Claro. A diferencia del miedo. Y ahora sí vamos al meollo del libro, digamos. Ya hemos estado hablando de él, pero quiero preguntarles, pues, ¿cuántas herramientas de inteligencia artificial encontraron? ¿Qué poder, digamos, de la Unión es el que más las usa? ¿Y qué nivel de gobierno? Si son el gobierno federal, el gobierno estatal o los municipales. ¿Quién está usando las herramientas de inteligencia artificial en el gobierno? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una salvedad, y siempre también lo decimos cuando tratamos de exponer. Es decir, no más allá del número de que se pudiera dar, porque este número es cambiante. De hecho, normalmente estos números... ¿Qué pasa? Y yo creo que eso también es importante cuando hablamos de inteligencia, de sistemas de inteligencia artificial, de aplicaciones, etcétera, ¿no? Eso tiene un ciclo de vida, es decir, normalmente ese ciclo empieza a partir de una implementación, de una concepción, pero puede ser incluso que no dé los resultados esperados. Incluso puede ser que muchas de estos sistemas incluso no estén, al menos se quedan en fase de piloto, no se llegan a implementar de forma concreta. Nosotros adoptamos eso, nosotros incorporamos, y esto también es una salvedad, desde el pilotaje. No significa que sea evidentemente implementada. Claro, pues eso nos permitió también ampliar el número, ¿no? A esa hora uno trata sobre todas las cosas de buscar, al menos en el aparato metodológico, que quede más o menos claro el tema de que es en etapa de piloto. Esto que explicaba el profesor César, de que fuera también no solo en el ámbito público, sino del sector no gubernamental, pero que tiene una incidencia en el ámbito público, para ampliar también el papel que desarrollan las universidades, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Y bueno, entonces a partir de ahí se obtiene un número, ¿no? Pero que este número también necesita ser revisado constantemente, incluso cambiante. Tuvimos un total de 119, que es el que hemos manejado. Nosotros creemos que hay muchas más. También refleja algo, y es que yo creo que lo más importante es que no existe una uniformidad. Es decir, hay varios niveles en cuanto, sobre todo el Poder Ejecutivo es quien más lo utiliza, es decir, es donde más incidencia tiene, e inclusive dentro del Poder Ejecutivo a nivel estatal es donde más, es decir, son los estados. Pero al propio tiempo esto nos refleja o nos da una medida de que no hay una homogeneidad en el país, es decir, no todos los estados tienen el mismo nivel.
de penetración, al menos de uso, e incluso, al menos desde este punto de vista de las aplicaciones, lo que ciertamente se corrobora, ¿no? Que hay estados que van un poco más a la avanzada. Ciudad de México, por supuesto, es la entidad federativa que más con las que más aplicaciones cuenta, y de otros hay otros donde no existen, al menos no tenemos referencias. Entonces eso no significa que no existan, simplemente que no tenemos referencia. En sentido general, yo lo que creería es, uno, que son sistemas de inteligencia artificial que tienen fundamentalmente, no son súper avanzados, es decir, no son de alto nivel de desarrollo. Importante, yo creo que la audiencia debe saber que excluimos todo lo que tenía que ver con ChatGPT, con todos los grandes modelos de lenguaje. Por lo tanto, esa cifra no está aquí, no está, pudiéramos decir que contabilizada, por decirlo de alguna forma. Y del otro elemento, otra cuestión también importante es que demuestra que en el país hay mucha heterogeneidad. Entonces, al ser heterogéneo, necesitamos aplicar se pudieran aplicar políticas más o menos a partir de toma de decisiones públicas que trataran sobre todo de uniformar en cierto sentido o de lograr un cierto equilibrio, ¿no? De que no tuviéramos entidades, porque los problemas pueden ser más o menos similares. Entonces, eso es también algo que es importante, lo que pudiera ser compartir, ¿no? La tecnología y el impacto que pudiera tener la tecnología en resolver problemas similares. Pero sí, prácticamente es ese. También, bueno, a menor nivel encontramos en el ámbito municipal, cuando verdaderamente se ha demostrado que la inteligencia artificial puede resolver problemas locales, es decir, puede llegar más cercano a las personas. Pero bueno, ahí creemos que hay toda una serie de factores, ¿no? Que inciden en esas cifras, y eso también hacia lo que nosotros nos dirigimos en un diagnóstico que realizamos, ¿no? Más allá del número concreto. Entonces, el poder ejecutivo y a nivel estatal son los que más se usan. ¿Y para qué es lo que más se usa? Tengo entendido que es pues los chatbots de siempre, ¿no? Pero cuéntenme, ¿para qué más se usa? Bueno, nos podemos detener un poquito en los chatbots porque es un tema interesante. Es el principal uso de la función pública, que son chatbots de cara a la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. El 47% de los sistemas que identificamos son este tipo de herramientas donde un ciudadano puede preguntar, por ejemplo, a qué hora abren cierta ventanilla, cuáles son los requisitos que necesita para cierto trámite, algún tipo de guía más de carácter administrativo y burocrático que pueda orientar a los ciudadanos. Ese es el grueso de las aplicaciones que encontramos. Y ahí eso nos llamó mucho la atención y tratábamos de ver si este patrón también se reflejaba en otros países, ¿no? Dado que otros países también están haciendo repositorios. La referencia es, por ejemplo, en Europa, en los repositorios de sistemas de IA que hay en Europa, son solo el 23%. Los chatbots que hay en América Latina son, me parece que el 25%. Entonces, como país estamos más del doble de lo que está pasando en otros países, ¿no? Nosotros tenemos algunas ideas, algunas explicaciones de por qué podría pasar eso. Me parece relevante porque también refleja las condiciones actuales que hay en el sector público mexicano para adoptar sistemas de IA, ¿no? Las condiciones, nosotros creemos, están determinando un poco esta tendencia. En primer lugar, la falta de datos de calidad. Yo creo que esa es la primera razón por la cual no vemos otro tipo de sistemas que sí vemos en otros países, sistemas predictivos, como por ejemplo como para detectar fraude, anomalías o algún tipo de sistemas de alerta temprana que están principalmente fundamentadas en datos. Los chatbots, como sabemos, pues no son herramientas necesariamente que analizan datos, sino más bien que generan datos, ¿no? Entonces, digamos que técnicamente te libras de ese problema de tener datos de calidad para poder adoptar un sistema. Esa es una razón que tenemos. Y la otra me parece muy interesante, es una hipótesis que nosotros tenemos, no es que sea así, pero nos parece bastante plausible, es que es una herramienta, o se ha visto como una herramienta la IA para acercarse a la ciudadanía y tener un mejor vínculo entre el gobierno y el ciudadano, ¿no? Esto creo que es particularmente importante para países como México porque sufren, las instituciones públicas sufren a lo largo del tiempo
una recaída o un desvanecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Entonces, todo el tiempo los políticos, entidades públicas están buscando, tratando de innovar formas, ¿no? Mecanismos para reconectar con la ciudadanía, y creemos que los chatbots también atienden a eso. Lo creemos porque hemos visto, hay investigación que se ha hecho en el país que ha demostrado que justo los temas de transformación digital y gobierno abierto tienden mucho hacia allá, tienden mucho hacia hacer servicios o hacer innovaciones de cara a la ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso creemos que los chatbots van un poco por allá. Esa es la principal tipo de uso que vemos. No sé, Jorge Luis, si quieres comentar otros. Sí, prácticamente, bueno, ese es el principal que está relacionado con los chatbots. Yo creo que también aquí hay una cuestión relacionada con la transparencia, es decir, el propio ejercicio, lo veíamos de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, porque también, bueno, hacemos un análisis, esto se hace de informar a la ciudadanía. No significa que todos los chatbots necesariamente desarrollen o sean a partir de inteligencia artificial. Sin embargo, aquí hay una cuestión importante que nos da un campo en muchos, yo diría que hay como áreas de oportunidad, ¿no? Aquello donde no podemos o donde no lo estamos verdaderamente aplicando. Por ejemplo, encontramos muy pocas aplicaciones en el ámbito del medio ambiente, en temas como pueden ser incluso de género. Entonces, ahí ciertamente no es, o simplemente, bueno, otros ámbitos o otros espacios donde se pudiera utilizar sistemas de inteligencia artificial, o se pudiera utilizar la tecnología de la inteligencia artificial para resolver problemas públicos, ¿no? Hay aquí también una cuestión que yo me parece que es importante que nosotros analicemos, y es que no porque el hecho, es decir, se reconoce que utilizar un chatbot es importante o es algo, pero no es necesariamente innovador, es decir, no es del todo, resuelve un tema, pero también depende del tipo de tema, pero simplemente esa puede ser una vía de comunicación, ¿no? Una vía de cumplir con un requerimiento de transparencia. Pero necesitamos poder generar capacidades fundamentalmente para que se puedan utilizar otros sistemas en otros contextos un poco más complejos conforme a las necesidades que tiene el país, ¿no? Entonces, si me pregunta, bueno, nosotros creemos que está bueno el resultado, que está bien el resultado, más allá de que tengamos mayor en procesamiento de la información y en todo lo que tiene que ver con acceso a la información por parte de la ciudadanía, sí me parece bien, resuelve, pero hay, es decir, como también nos da del otro lado, hay otra interpretación que es, bueno, no estamos desarrollando lo suficiente o no tenemos una complejidad todavía que nos pueda decir, además en una administración pública como la mexicana que es tan compleja. Entonces, esto evidentemente genera un área de oportunidad, no en la cantidad también de proyectos, es decir, no es tener proyectos por tener proyectos, pero ciertamente para resolver incluso las problemáticas nacionales del país, ¿no? Por ejemplo, en temas de salud no encontramos, por ejemplo, que hayan lo suficiente. Puede ser que simplemente exista limitación en cuanto al acceso a la información, pero, por ejemplo, en temas de salud, que es un tema, es uno de los principales temas que creo que tiene el país, en temas incluso de corrupción, etcétera. Es decir, ahí hay áreas de oportunidad en las cuales incluso yo creo que se pudiera utilizar, ¿no? Y no encontramos suficiente evidencia. Me gustaría hablar de uno de los temas de los que ya han platicado aquí en la mesa, es la transparencia algorítmica. Quiero preguntarles primero, ¿qué tan fácil es para un ciudadano mexicano, una ciudadana mexicana, preguntarle a las instituciones públicas qué herramientas de inteligencia artificial están utilizando, o si al momento de estar utilizando una herramienta de inteligencia artificial, saber que se está utilizando conscientemente? ¿Ustedes creen que es fácil, es difícil, nos falta camino? No, hasta donde sabemos, aquí Jorge Luis es el experto, pero no hay políticas al respecto a nivel nacional, y por lo tanto las entidades públicas que están utilizando esto no tienen o no se han dado la tarea, digamos, de tener al menos estos dos elementos, ¿no? Que es dos de varios de los elementos que se mencionan cuando se habla de transparencia algorítmica, que informen a la ciudadanía cuando la decisión se tomó apoyada en un sistema automatizado de apoyo a las decisiones, o cuando las personas, por ejemplo, están interactuando con una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Esos dos elementos básicos no están normados en México y no se autoimponen. Creo que
Lo que podríamos comentar de lo que vimos en el estudio es que incluso esto va un poco más allá de la transparencia, va en términos de el establecimiento de normas de uso ético desde el desarrollo, ¿no? Desde el desarrollo, despliegue y uso ético responsable de la IA. Tampoco observamos mucha información desde las entidades públicas. Lo que sí observamos es que sí hay 2 o 3 desarrollos piloto que estaban vinculados o apalancados o financiados con organismos internacionales, donde a raíz de que los organismos internacionales les pedían o les exigían estos elementos como parte del proceso de pilotaje y desarrollo, esas sí las tenían, ¿no? Tenían algunos casos donde tenían marcos de gobernanza de IA, marcos de uso ético responsable de la IA sobre los desarrollos que tuvieron. Yo creo que son los únicos casos que alcanzamos a detectar con esas características. ¿Y por qué es importante que los desarrollos, que estos proyectos tengan políticas de transparencia algorítmica? ¿Qué es la transparencia algorítmica? Porque también, hablando un poco de la IA generativa, pues tengo entendido que incluso los científicos de datos que la desarrollan, la entrenan y la administran, no tienen ni idea de cómo funciona realmente, ¿no? Es una caja negra. Pero platíquenme ustedes, ¿por qué es importante saber más o menos, pues si estoy interactuando con un agente de inteligencia artificial, con alguna herramienta, y si está tomando decisiones basadas en análisis de datos? Bueno, sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, y la verdad es bastante compleja. Yo creo que hay varias cosas como que tenemos que ver. La transparencia es parte del sistema de la gobernanza de la inteligencia artificial, sobre todo en cualquier ámbito, tanto en ámbito regional, local, incluso institucional, es decir, donde se esté aplicando concretamente. Y una cuestión básica es la transparencia, porque la transparencia es, como bien decía el profe, bueno, la persona tiene que saber que ciertamente está o interactuando, pero la transparencia también va con el etiquetado, cuando yo sé que es un contenido generado por inteligencia artificial, cuando yo sé que, por ejemplo, que se ha utilizado o que se está utilizando inteligencia artificial para modificar algún tipo de contenido que estoy consumiendo, o que estoy simplemente obteniendo una respuesta generada con inteligencia artificial. En cualquier contexto de estos estamos hablando de transparencia algorítmica. Entonces, esto se refuerza más en el tema de la administración pública. ¿Por qué? Porque en el tema de la administración pública eso es algo que es obligado, porque eso te permite ejercer después ciertos derechos. Es decir, la transparencia es mi derecho en cuanto a la información de saber. Y a partir de ahí, es mucho más compleja la transparencia algorítmica. De hecho, ya han habido casos incluso en España, el llamado caso Bosco, que fue un caso muy sonado, pero han habido ya casos que están ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se plantea, bueno, qué cantidad de información yo necesito, porque no solamente es necesario saber que estoy interactuando, sino llega en algún momento que yo puedo decir o debería de saber, bueno, cuáles son los modelos, cuáles son los datos, etcétera. Los parámetros, los pesos, etcétera. Entonces aquí hay otro tema que es hasta dónde usted puede acceder y en dependencia del tipo de inteligencia artificial o del modelo de inteligencia artificial, porque no todos funcionan de la misma forma, es decir, no todos han sido creados desde un principios éticos, ¿no? Entonces ahí viene otro tema, que es un tema incluso mucho más complejo, que es, bueno, en los grandes estos modelos de lenguaje ciertamente se cumplen con estos criterios de transparencia, es decir, con esta transparencia de tener acceso. Hay incluso todo un debate en cuanto a la opacidad, porque lo que no es transparente es opaco, entonces hay niveles de opacidad. La opacidad puede obedecer a múltiples causas. Hay opacidad que es intencional, que es la que protege la propiedad intelectual. Claro. Hay una opacidad educativa, que es la que yo siempre le digo, bueno, nosotros los abogados comprendemos, entendemos, estamos dentro, pero no, es decir, no sabemos, es decir, no lo podemos de todas formas determinar, pero no somos expertos en materia, por mucho, la mayoría de los casos, a menos que usted haya estudiado, tenga la doble titulación. Y del otro lado está la opacidad tecnológica, que es ni el propio desarrollador sabe ciertamente cómo se adoptan esas decisiones o cuál ha sido el proceso de inferencia que ha tomado el modelo, ¿no? Entonces ellos normalmente nos preguntan, bueno, entonces, ¿a qué te refieres con transparencia? Entonces aquí, claro, aquí hay un tema que es cómo documentamos todo el proceso de toma de decisiones que se han adoptado durante la aplicación y también durante el entrenamiento de estos sistemas. Entonces hay momentos donde podamos entender o donde nosotros podamos, por ejemplo, cuando se implementa desde un punto de vista local en una actividad determinada, en una función
administración pública determinada, y por eso es que es importante saber, por ejemplo, si el funcionario público está utilizando ChatGPT, cómo lo está utilizando el modelo, es decir, a partir de qué preguntas ha hecho, dónde no lo ha hecho. Y de hecho ya hubo en este caso una sentencia de un tribunal colegiado en el cual hablaba sobre el cumplimiento, que puede ser todo esto es objeto de debate, ¿no? Porque todo esto no está claro todavía cómo se va a implementar. Hay quien dice que sí y que no, pero la cuestión es que hay niveles de transparencia, ¿no? Y lo importante es que si nosotros no desarrollamos institucionalmente la transparencia, ya sea en cuanto a qué puede hacer el ciudadano, cómo no puede hacer, es muy difícil entonces poder pedir el ejercicio del resto de los derechos. Porque entonces si usted no sabe, si usted no sabe cómo se tomó la decisión, es decir, usted no la puede impugnar. Incluso usted no sabe, y no solamente en el ámbito público, eso también incide en el ámbito privado, porque al final los estándares de transparencia deberían de ser cumplidos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y eso es lo que, como bien decía el profesor, todavía no tenemos claro, y no es un tema solamente de México, ¿vale? La redundancia, es un tema que se está construyendo, porque la transparencia algorítmica sí es una necesidad que tenemos hoy por hoy a nivel global. Por ejemplo, lo de Anthropic no lo supiéramos. Si Anthropic hubiera dicho que sí, como dice el profesor contaba, es decir, de forma, hubiera dicho que sí, no sabíamos que eso iba a pasar. Claro. Ni cuáles eran las condiciones en las que estaba pasando. Entonces ahí ciertamente hay todo un reto en materia no solamente de regulación, sino también de gobernanza de la inteligencia artificial. Justo quiero preguntarles por la adquisición, la contratación y todas esas cuestiones dentro de la administración pública, porque pues ustedes advierten que muchas veces no se sabe cómo se contrató, cómo si se licitó, si se adquirió por contrato directo, una herramienta en particular. ¿Cómo debería ser la contratación de herramientas de inteligencia artificial? Si siempre debe ser contratación o también hay momentos en los que tiene que haber un desarrollo propio obligatorio justamente por el tipo de información, por los tipos de datos. ¿Cómo tiene que ser la contratación, la adquisición, el uso de sistemas de inteligencia artificial en el gobierno? Bueno, esa también es una pregunta compleja. Y es una pregunta, nosotros siempre el tema es complejo, ¿no? Entonces no hay un único, y eso yo creo que es algo importante que nosotros, no hay un único modelo de adquirir aplicaciones de inteligencia artificial. Y en la adquisición de aplicaciones de inteligencia artificial puede existir varios modelos, es decir, incluso desde el que se desarrolla por terceros, que le brindan un servicio, hasta aquellos que sí nosotros consideramos que incluso que se hacen como parte interna, por el tipo incluso de datos y de información que se maneja, que lo maneja la administración pública, y entonces en ese sentido sí es importante que sean desarrollos internos. Es decir, pero claro, al mismo tiempo no solamente es una cuestión de desarrollo, es una cuestión, por ejemplo, de infraestructura, es una cuestión de dónde se extraen los datos, es una cuestión de cómo se manejan esos datos, es una cuestión de interoperabilidad, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de complejidades. Y hay también un tema que nosotros nos percatamos, es que necesitamos al propio tiempo tener garantías en cuanto a que se hagan cumplimientos éticos, que no solamente, más allá de la forma o la decisión, que es una decisión que se debe de adoptar con responsabilidad, es que se realice de forma ética y responsable, ¿no? Cumpliendo ciertos parámetros y ciertos requisitos. Entonces, no podemos aplicar las formas tradicionales de adquisición por parte de la administración pública. Incluso de otras tecnologías. Incluso de otras tecnologías, porque además hay una cuestión importante. Hay casos donde el funcionario sí sabe lo que quiere y cómo lo quiere, e incluso sabe que lo que puede o no puede hacer la inteligencia artificial o los modelos que vaya a aplicar en materia de inteligencia artificial. Pero hay otros casos que no sabe. Hay otros casos que no tiene conocimiento. Entonces ahí se incluso pudiera decir que es más una consultoría. Claro. Y otro también aspecto es no solamente verlo desde el punto de vista yo te adquiero y yo te entrego. Es mucho más complejo. Hay un proceso de supervisión, hay un proceso evidentemente incluso de ajuste, hay un proceso de qué me ha funcionado y qué no me ha funcionado. Hay un proceso, por ejemplo, de cuál es el tipo de modelo de negocio que yo voy o que se está implementando. Es decir, qué me están vendiendo y cómo me lo están vendiendo. Entonces es un tema que necesitamos generar capacidades. Es decir, necesitamos sobre todo temas de licenciamiento. No todo lo que nos dicen, por ejemplo, que es de código abierto necesariamente es código abierto. O todo el sistema no está en código abierto. Los modelos, los pesos no están en código abierto. Entonces,
tenemos o necesitamos sanear desde un punto de vista incluso de responsabilidades con cláusulas. También depende y esto es importante, del nivel de riesgo, ¿no? Yo creo que no todos los casos hay que tratarlos de la misma forma ni con la misma complejidad, porque además no tenemos capacidad para poder tratarlos a todos de la misma forma y con la misma complejidad. Pero sí creo que se pueden hacer, incluso una visión que yo manejo, que tengo, es que si se utilizan modelos, incluso esta posibilidad de manejar modelos compartidos, pero sobre todo si existe interrelación entre ciertas áreas de cierto interés dentro del país, por ejemplo, el sector salud, por ejemplo, el sector, educativo, el sector, en ciertas áreas se pueden crear buenos equipos de trabajo, tanto de adquisición como de implementación y de gobernanza, porque la gobernanza es costosa. Es decir, implementarlo. Bueno, agregaría yo dos características importantes de los sistemas de IA que tienen una incidencia sobre esta difícil decisión. Si estos desarrollos es mejor contratarlos, desarrollarlos de manera híbrida o hacerlos en casa, ¿no? La primera es la principal, la que vimos sobre todo, porque también el libro, una parte del libro es no solo es el repositorio, sino además un proyecto más amplio de entrevistas con expertos, de encuestas y tal. Entonces, en las entrevistas con expertos, por ejemplo, una de las cosas que más nos decían como la preocupación principal a la hora de decidir si contratarlo o hacerlo en casa, pues es precisamente el tema de la protección de datos. Yo diría que ese es el criterio principal por la cual muchas entidades públicas optan por desarrollar internamente los sistemas de IA. Ese es un criterio fundamental para tomar en cuenta. Y el otro es que los sistemas de IA también se caracterizan por tener una forma de rendición de cuentas fragmentadas, como lo comentamos en el libro. Quiere decir, por ejemplo, hay un desarrollo de detección de cierta enfermedad, ¿no?, a través de imágenes médicas, donde los datos con que fue entrenado el modelo pertenecen a un hospital de otro país. El modelo de entrenamiento pertenece a una empresa de una entidad del país, y ahí se fue el modelo, la plataforma de interacción o de frontend pertenece a otra empresa. Quien opera el programa, pues el sistema son las personas de la entidad pública, y quien evalúa, monitorea o auditoría es otra persona. Entonces, tenemos este escenario donde a la hora de rendir cuentas, si algo sale mal, pues es muy difícil, ¿no?, asignar responsabilidades. Y esa es otra de las razones por las cuales las entidades públicas también optan por tener desarrollos internos, porque al menos dentro de los desarrollos internos tienes un mayor control sobre todas las partes que importan, ¿no? Que el sistema no tenga sesgos discriminatorios, que el sistema sea suficientemente transparente, que tengamos acceso al código fuente, que sea explicable, que haya formas de trabajar sobre la explicabilidad de las decisiones. Entonces, todos esos componentes son como fuerzas gravitacionales que hacen a las entidades públicas tender a optar o considerar con mayor una u otra forma. Con mayor razón el desarrollo interno. Claro. Uh-huh. Gracias. Y ya para terminar, pues quiero preguntarles, justamente a partir de este análisis que ustedes han hecho con este proyecto, ¿cuáles son las lecciones que le deja al gobierno mexicano y a la ciudadanía mexicana el caso justamente de Anthropic? Digamos, sabemos que es un caso muy peculiar, pero ¿ustedes cuáles dirían que son las lecciones que nos deja? Bueno, sí, deja múltiples lecciones, ¿no? Yo creo que la primera gran lección que tiene es la necesidad de regular la inteligencia artificial. Es decir, el tema de, más allá de todo de lo que pudiera ser o de cómo lo vamos a hacer, yo creo que eso constata algo, ¿no? ¿Dónde están los límites? Los límites tanto del gobierno como los límites tanto de la industria que desarrolla la tecnología, y por supuesto dónde están los derechos de las personas que se pueden ver afectados por el uso de esa tecnología. Yo creo que ese es el gran
El tema, aquí tenemos normalmente se plantea desde la innovación, desde que la regulación puede traer problemas, frenos a la innovación. La cuestión aquí fundamental yo creo que es que no puede haber innovación que no sea responsable, si no, no sería innovación. Si la innovación va en contra de incluso de nuestros propios principios éticos y de la propia humanidad. Entonces, a partir de eso, yo creo que ese es como lo principal que nos deja este caso, ¿no? ¿Dónde están los límites? La importancia de contar con instituciones muy sólidas. Es decir, la importancia de que tengamos un poder judicial independiente, que pudiéramos verificación, de que tengamos supervisión. Eso es necesario. Yo creo que eso es trascendente. Desde el punto de vista de la ciudadanía, yo creo que hay que tener algo que es la ciudadanía debe, y por eso es que hacemos este tipo de trabajo, por eso es que tratamos la ciudadanía debe empoderarse, ¿no? Es decir, no es tenerle miedo a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ya se está usando. Y la utiliza no solamente el gobierno, lo utiliza el sector privado también. Entonces es una cuestión en este tema nos toca, es decir, nos toca convivir, y además no es homogéneo para todos, ¿no? Depende de cuestiones de acceso, cuestiones incluso de edades, etcétera, ¿no? Pero aquí lo importante es que la ciudadanía tenga los elementos de empoderarse, de pedir rendición de cuentas, de pedir transparencia y de pedir entonces defensa de los derechos cuando los derechos estén vulnerados. Las leyes deben de ser realizadas de forma fundamentalmente consciente, sabiendo que fundamentalmente el sistema tiene que minimizar los riesgos. No es que el riesgo vaya a desaparecer, sino que el riesgo fundamentalmente debe de minimizarse y de que en pos de la innovación no tenemos que aceptar todo. Eso yo creo que es algo que es importante, y más que todo que hay riesgos reales. Es decir, hay cuestiones que ya nos están pasando, hay cuestiones que ya nos están sucediendo y nosotros no estamos tomando carta en ese asunto pensando, es decir, creyendo otro tipo de... Y otro aspecto que también, y con este ya terminaría, porque siempre, hay muchos, pero con este, es que necesitamos una visión de país. Es decir, y una visión de país en un contexto de las características que tiene el país. ¿Por qué? Porque no podemos regular o legislar, no podemos intentar establecer incluso protocolos, lineamientos, como si fuera, es decir, que no tengan en cuenta las características de nuestro contexto. México es un país que fundamentalmente, a como está hoy, nosotros lo que hacemos fundamentalmente es aplicar la IA. Nosotros no desarrollamos la IA. Entonces necesitamos un marco regulatorio, necesitamos principios éticos, que no es lo mismo y no podemos esperar que las empresas por sí mismas lo apliquen, sino que necesitamos instituciones sólidas que nos permitan defender desde la aplicación de inteligencia artificial. Aun y cuando sepamos en algunos casos que puede ser complejo, que puede ser difícil, pero es mejor que no tenerla. Porque ese es el otro riesgo que tenemos. No tenerlas, entonces decir no, porque va a ser difícil. Entonces, evidentemente, se crean vacíos que dan a casos como este, ¿no? Pero yo me diría con esto, ¿no? Ni no tenerle miedo. O sea, hay que alfabetizarse, hay que, sobre todas las cosas, concientizarse y no poner expectativas que no tiene. Yo del caso de Anthropic señalaría 3 implicaciones, que es un caso súper interesante, que van en concordancia con lo que ya explicó Jorge Luis. Lo primero es que nos muestra la necesidad y la importancia del involucramiento del gobierno como Estado regulador para intervenir en este tipo de tecnologías que, aunque son desarrollos de empresas, son propiedad privada, tienen implicaciones sociales. Se podrían ver, incluso en algunos lados se consideran ya tecnologías de propósitos generales, claro, ¿no? Donde las implicaciones van más allá de transacciones comerciales o servicios a usuarios. Por ejemplo, a través de estas tecnologías se está desarrollando todo el gran problema del deepfake, falsificación o simulación de voz, de imágenes y tal. Todo eso es un problema que trasciende ya los servicios comerciales de una empresa y son casos de interés nacional, ¿no? Está también, por ejemplo, el uso generalizado de la herramienta, como lo estábamos platicando hace unos minutos, como herramienta de trabajo en el sector público, en el sector privado, en casi cualquier lado. Está también su uso en el sector público, en la parte educativa, ¿no? Donde está generando mucho riesgo. Entonces hay muchas razones por las cuales de una u otra manera, y yo creo que esa es la primera implicación, es en pensar cómo el Estado tiene que entrar a entender estos nuevos problemas públicos y cómo regularlos de manera que no mate la innovación, pero que tampoco estén generando daños, digamos, efectos adversos no esperados de la tecnología. En segunda instancia, el tema de la constitución de Anthropic
Para recapitularlo nada más, Anthropic lo que tiene es una constitución, literalmente un documento, una declaración de principios larga, debatida y consensuada dentro de la institución, pero que no nada más se queda en el papel. Esa constitución forma parte del modelo de entrenamiento de Cloud, el sistema de Anthropic. De ahí vienen las desavenencias con el Departamento de Guerra, porque como ya forma parte del modelo, el modelo rechazaba ser utilizado para ciertas actividades y ahí empezó un poco el problema. Entonces, esa idea me parece muy interesante y esa idea, al menos desde el punto de vista de la discusión pública y cómo se debe normar y regular este tipo de modelos o herramientas, nos abre 3 tipos de preguntas, creo yo. En primera instancia, una pregunta política, ¿no? ¿Cuáles son esa declaración de principios? ¿Cuáles son esos valores que nosotros como sociedad consideramos que cualquier modelo debe de salvaguardar a través de su comportamiento? Esa es una pregunta que se debería discutir de manera amplia, ¿no? Pero luego esa nos lleva a otro tipo de preguntas, una pregunta técnica. ¿Cómo hacemos que esa declaración de principios efectivamente sean respaldados, accionados por las herramientas? Y luego una pregunta de transparencia de cómo estas empresas al final del día están dando cuenta de ese tipo de declaraciones de principio. Creo que el caso de Anthropic, a través de este mecanismo de la Constitución y la declaración de lo que puede o no puede hacer una herramienta en términos de sus implicaciones sociales, nos abre estas 3 líneas de discusión. Y cerraría finalmente con algo que ya comentó también Jorge Luis, es también entender cómo esta discusión o este caso se aterriza a nuestra realidad en México, ¿no? Como ya mencionó Jorge, no somos un país desarrollador de tecnología. Al menos al momento estamos como usuarios a nivel individual y en general las organizaciones, tanto públicas como privadas, utilizando estas herramientas que vienen del norte global, de otros países, ¿no? Y aquí entonces, con este tema de la Constitución y Declaración de Principios, que es, bueno, ¿cómo regulas, ¿no? Una ruta es quizá pedirles a estas empresas, grandes empresas globales, que se adapten a una declaración de principios nacional. Quizá puede ser una ruta, estoy pensando en voz alta, pero no necesariamente es la única ruta, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, toda esta narrativa de soberanía tecnológica que también está ocurriendo no solo en América Latina, sino también en Europa, con respecto de la necesidad y la importancia de tener modelos de lenguaje avanzados y súper capaces que atiendan a los intereses nacionales. Por ejemplo, hace unas semanas la CEPAL lanzó este modelo LATAM GPT, que de una u otra manera es como una ruta alternativa para tener un modelo que atienda a una constitución, una declaración de principios de otro contexto que no es el norte global, o que también, porque algo que pasa mucho con los modelos del norte global, pues es el sesgo discursivo que traen y la tendencia a preferir contenido, dar respuesta o dar contenido que corresponde a otros contextos, ¿no? No nos representa demasiado como latinoamericanos, ¿no? Es otra de las razones y argumentos para tener modelos regionales, ¿no? Entonces, al menos están estas 2 opciones de cómo países en el sur global pueden afrontar este reto que nos pone enfrente el caso de Anthropic, y probablemente haya otras rutas también de acción, ¿no? Pero bueno, hasta ahí extendería mi comentario. Muchas gracias. Pues muchas gracias, César. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos para platicar sobre este tema tan interesante. Ustedes no se olviden de adquirir, de buscar este libro, Inteligencia Artificial en el ámbito público mexicano, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?, de Jorge Luis Font y César Rentería, editado por Flaxo en la colección Asuntos Públicos. Y muchas gracias por acompañarnos a este episodio de Futuro 2050, el espacio del economista en el que hablamos de las tendencias del futuro que nos ocupan en nuestro día a día. Y pues si les gustó este episodio, suscríbanse, denle me gusta y también suscríbase a nuestras redes sociales. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. En MCM creamos una solución integral con conectividad, internet dedicado con seguridad administrada integrada, fibra óptica estable y de alta velocidad, la base que activa tu negocio. MCM Full Empresas, porque evolucionar es una decisión.
Podcast.